Bienvenidos a más un episodio de nuestro comentario al texto de El Principito que estamos haciendo en esta serie de episodios. Hoy me acompaña Francisco Méndez, ¿sí? Y voy a ir comentando con él, ¿sí? Él va a hacer las veces de público para el- el público que me va a aguantar en estos comentarios, que se va a atrever a meterse en estos comentarios tan complicados a veces y tan sencillos porque, como bien diría nuestro autor, como bien llama la atención el Principito respecto de estas cosas, a veces la gente no entiende esto porque es adulta, o sea, perdió su capacidad de poder asombrarse con las cosas que aprende, de asombrarse con las cosas que ve, de ver el mundo en su característica así como alegórica, mitológica, metafísica fundamentalmente. Muy bien, vamos a empezar entonces con el capítulo 6. El capítulo 6 del Principito comienza diciendo lo siguiente. Ah, Principito, así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas del sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día cuando me dijiste, a ver, un ratito aquí. Para entender por qué el aviador está diciendo de tu pequeña vida melancólica, probablemente nosotros vamos a pensar directamente que está hablando de pequeña vida triste, ¿sí? De una pequeña vida triste. Sin embargo, yo diría que no. Yo diría que está basándose aquí en la teoría de los cuatro temperamentos. Y los cuatro temperamentos básicos, o sea, los cuatro temperamentos tradicionales, digamos así, el, el temperamento sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, están puestos, ¿sí? Son colocados sobre una cruz, ¿sí? En un cuadrante, donde cada cuadrante corresponde con un elemento. El elemento tierra es el que corresponde al carácter melancólico, perdón, al temperamento melancólico. Y cada uno de estos cuadrantes se refiere a uno de los elementos, ¿sí? Entonces, el sanguíneo es el elemento, a ver, no recuerdo ahora, tengo que mirar el esquema para poder ver esto, porque aquí tenemos no solamente cuatro elementos que son los cuatro fuegos de sanguíneo. Tengo que hacer el esquema, pero voy a demorar mucho haciendo esto aquí. Aquí hay cuatro elementos y cuatro principios elementales. Los cuatro elementos son tierra, fuego, aire y agua. Y los cuatro principios fundamentales son caliente y frío, húmedo y seco. Y la tierra es fría y seca. A partir de ahí podemos empezar a hacer todo el resto todo el resto del esquema, ¿no? Entonces, la tierra es fría y seca. Una característica muy peculiar del melancólico es su secundariedad, su capacidad de poder pensar en las cosas, es su impresionabilidad y la resonancia que tiene respecto de los eventos. Entonces, él recibe las cosas y se pone a pensarlas, ¿sí? Piensa, repiensa, vuelve a rumia, ¿sí? Es muy propio del meditabundo, ¿sí? Del que medita las cosas, del que rumia como el toro, que mastica su alimento, luego él lo que hace es, después de masticar su alimento, lo traga, luego lo vuelve a sacar para poder continuar masticándolo, después vuelve otra vez a tragarlo. Bueno, y entonces de ese modo es como que él va profundizando cada vez más en sacarle todo lo que tenga de proteico, de alimenticio en aquello que está rumiando. Entonces, cuando el autor nos dice en su melancólica vida, no creo que esté hablando de su triste vida, sino que esté hablando de ese carácter
firmeza, ¿sí? De cierta firmeza, como también respecto de la impresionabilidad de lo que recibe, como es así el carácter melancólico propiamente. El Principito piensa, medita, ¿sí? Piensa, medita, vuelve otra vez a pensar, conecta las cosas. ¿Cómo lo hace en su mejor estado el carácter melancólico? Bueno, entonces, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas del sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día cuando me dijiste, me encantan las puestas del sol. Vamos a ver una puesta del sol. Pero tenemos que esperar, le dice. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido. Luego te reíste de ti mismo y me dijiste, me creo siempre en mi casa. Siempre creo que estoy en casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Un poco después agregaste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas del sol. Por eso también dice al principio de lo de melancólico, ¿sí? Ciertamente está hablando de su tristeza, cuando algunos días está como triste o pensativo. Más adelante va a hablar el autor de por qué se pone pensativo y qué es lo que le pone triste al principio. ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas del sol. ¿Estabas pues verdaderamente triste el día de las 43 veces? El principito no respondió. Quiero ver algo, no sé si yo solamente me di cuenta. ¿Qué cambio tenemos nosotros entre el capítulo 6 y los capítulos anteriores? No sé si te diste cuenta, Francisco. ¿Ahora te diste cuenta? Diálogo, o sea, ahora ya es como un diálogo. Claro. Ahora pasó, ¿te diste cuenta, Francisco? Ahora ya no está hablando de él, ahora está hablando tú. Pasó él a hablar con el principito. ¿Sí? Pasó como a imaginarlo delante de él. ¿Sí? Está entrando él en la historia, no está contando ya una historia vivida, una historia que ha vivido antes, está viviendo en la historia en este momento. Es como decir, voy a dejar de ser un adulto, ¿sí? Para comenzar a vivir esta historia. Voy a dejar de ser adulto para comenzar a vivir la historia. Entonces él pasa a hablar con el principito, ¿sí? Y cuenta aquí cómo justamente el principito le llama la atención sobre este aspecto de su planeta, su pequeño planeta, donde él podía ver las puestas del sol siempre, ¿sí? Cuando estás triste, es muy agradable ver las puestas del sol. Vamos a pensar un poco, no me puse a pensar, a ver qué podemos sacar con esto. ¿Por qué es tan agradable ver las puestas del sol cuando uno está triste? ¿Qué tiene de triste? ¿La puesta del sol tiene algo de triste? Es la pregunta. ¿Qué decís, Francisco? Depende. O sea, la puesta del sol, cuando uno se pone a pensar, y analizarlo, diríamos que es como el final de algo. ¿El final de qué? Del día, probablemente. Final del día. Pero simbólicamente se podría decir que podría representar justamente el final de alguna cosa. El final de alguna cosa. Eso es lo que tiene relación con la tristeza, ¿te parece? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué la tristeza? ¿Por qué la tristeza? Veamos entonces en qué consiste la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Tristeza sería la ausencia probablemente de la alegría. Cuando uno está ¿No? La alegre, ausencia de alegría. o sea, ¿Cuándo me pongo triste? o cuando algo que uno no quiere, o sea, algo que uno anhelaba, qué sé yo, no sucede. No sucede. O algo inesperado sucede, qué sé yo, la muerte de un familiar o algo por el estilo, una despedida, vamos a decir. A Algo ver, así.
Pusiste dos elementos que son, dos ejemplos que son muy parecidos. Algo, perdés algo, muerte de un familiar, despedida. Bueno, entonces, parece ser que la tristeza generalmente se da cuando nosotros perdemos algo, ¿sí? En general. Siempre la tristeza tiene mucho que ver con pérdidas, ¿sí? Tristeza Sí. es muy parecido con pérdida. Entonces yo me entristezco cuando pierdo algo. Bien, entonces, ¿qué pierdo yo? ¿Qué de triste tiene la puesta del sol? Que perdemos nosotros algo que hemos recibido como un don gratuito, porque el sol, Dios hace salir su sol, dice, sobre justos y pecadores. El sol es todo el amor y la misericordia de Dios que se nos da gratuitamente. Y al final del día, es como que perdemos eso. Por eso tiene algo de triste la puesta del sol. La puesta del sol tiene esa característica de tristeza. Entonces, siempre que se quiere pintar tristeza con algún evento cósmico o cosmológico, se pinta la puesta del sol. Porque no hay nada que sea tan grande como el sol y como su luz diurna, y nada que sea tan triste como la pérdida de la luz, ¿sí? Y nada que sea tan alegre como la recuperación de esa luz, aunque sea en grados menores, ¿sí? Aunque sea en grados menores. Entonces, bueno, por ejemplo, pensemos en cuando nunca te pasó en el colegio, se va la luz y todas las mujeres gritan, ¿sí? Ocurre. Los varones suelen decir, pero ¿qué razón había para gritar? O sea, no pasó nada, ¿verdad? No pasó nada. Pero las mujeres son más sensibles a estas cosas. Evidentemente no es que hay que gritar, estamos justificando las gritonas. Lo que vamos a decir simplemente es que son más sensibles a estas cosas espirituales, ¿sí? Entonces se dan cuenta de que estamos perdiendo algo importante. Estamos perdiendo algo importante, estamos perdiendo la luz. Sin luz no puedo leer, no puedo escribir, no puedo saber con quién estoy hablando, no puedo encontrar la puerta de entrada ni la de salida. La oscuridad cernida sobre la vida del hombre es una gran tristeza, ¿sí? Claro. Entonces, por eso la puesta del sol tiene esa característica, tiene esa simbología, ¿sí? Tristeza. Estamos perdiendo la luz que nos permite hacer muchas cosas. Es pérdida, ¿sí? Es pérdida. Ahora, podríamos ir hablando sobre este tema, pero quiero avanzar. ¿Por qué cuando uno está triste, o por qué cuando el principito está triste quiere ver la puesta del sol? Porque relacionan propiamente su tristeza Tu tristeza. con ella. Dice Santo Tomás de Aquino que cuando estamos tristes debemos de buscar, podemos utilizar una de 5 cosas para poder superar la tristeza. Tomarse un baño, hacer algo que a uno le gusta, ¿sí? También estudiar, rezar, o condolerse con los amigos. Condolerse con los amigos. ¿Qué quiere decir condolerse con los amigos? Yo le cuento a mi amigo y mi amigo se conduele conmigo. Me dice, en serio, che, qué pena me da contigo. Pero ánimo, fuerza, ¿sí? Pero primero se conduele conmigo. Si mi amigo me dijera, ay, ¿qué es lo que tanto? No pasa nada con lo que pasa, qué tonto sos, que no sé qué pitos en flautas, que no estás sufriendo nada, te haces nomás, te haces nomás. Vos vas a pensar, a este tipo nunca más le voy a contar nada, porque ni siquiera se condolió un poquitito conmigo, por lo menos tiene que decir, sí, entiendo tu sufrimiento, entiendo tus penas, qué pena, sí, qué difícil, qué doloroso, sí. Pero, ¿por qué no procuras hacer tal cosa? Ah, entonces uno ya comienza a levantarse. Se condolió conmigo, ¿sí? Y al condolerse conmigo, aquella tristeza es como más llevadera, ¿sí? Llegó Jesucristo en la tumba de Lázaro. ¿Qué hizo Jesucristo? Ay, por Dios, ustedes, que son todos unos llorones exagerados. ¿Para qué es lo que lloran? Acá le vamos a resucitar, ¿ya? Resucitado. Claro que no. Lloró con ellos. Cargó sus penas. Cargó el dolor de Marta. Señor, si hubiera estado aquí,
mi hermano no se hubiera muerto. No se hubiera muerto. Y permitió que Simón de Sirene, no, que las mujeres, bueno, primero que las mujeres de Jerusalén lloraran por él. Lloraron por él, le dicen, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Ellas se condolieron con él y él se condolió con ellas, ¿sí? Porque grande va a ser la pena de ustedes. Pero antes, también por otra parte, deja que Simón de Sirene se conduela con él, ¿sí? Un poco a la fuerza, ¿eh? Pero hace que cargue sus pesos con él, el peso de la cruz. Y entonces, porque el mismo Cristo es nuestro sireneo, Él carga con nosotros nuestros pesares. No es que se desconecta de nosotros de ese tipo, bueno, ustedes son unos pecadores, arréglense. ¿Sí? Claro. El sol, en su puesta del sol, ¿sí? Se parece a Dios que se conduele con nosotros. ¿Sí? El sol en su puesta se parece a Dios que se conduele con nosotros. Que se conduele con nosotros, que se apaga con nosotros, ¿sí? Para después volver a resucitar. Es como el amigo que te dice, híjole, qué pena lo que te pasó. Pero ánimo cuando resucita el sol. Me apeno contigo. Pero ánimo, ¿sí? Fuerza, estoy contigo. Me duelo con tus pesares. Se pone el sol. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Sí? 43 veces dice que había. 43 veces. ¿Qué significa 43 veces? No sé. Supongo que debe ser solamente un número grande, pero eso es lo que explica por qué en su melancolía, en su tristeza, él se puede ver muchas veces la puesta del sol, ¿sí? Porque el sol se conduele con él, se parece con él, ¿sí? El sol se esconde, como se esconde la alegría en él, ¿sí? Y entonces se siente como consolado, porque el sol también se esconde y se oculta, se nubla, se oscurece, desaparece de la vista como la alegría, pero después vuelve a salir de nuevo. Evidentemente, aquí esto es solamente una característica simbólica y puede ser una de las tantas interpretaciones que podemos hacer nosotros del Principito, pero es bueno que entendamos nosotros este tema de por qué la puesta del sol tiene razón de tristeza. ¿Sí? Porque se trata aquí justamente de entender todas estas cosas. Y eso pasa con el sol y con todos los otros eventos cósmicos o animales o cosas o gestos que puedan haber, que es lo que nosotros ya hablamos de eso al principio. ¿Sí? Okay. Hay que esperar a que el sol se ponga. ¿Sí? Entonces, me encantan las puestas del sol. Vamos a ver una puesta del sol. Parecería que ese día estuviera triste o melancólico o pensativo. ¿Sí? Vamos a ver si está pensativo. Capítulo 7. Al quinto día, siempre gracias al Cordero, me fue revelado, pasamos de nuevo allí, nos volvimos a salir de ese aspecto narrativo donde él está hablando con él. Bueno, ahora nos vuelve a contar la historia. Me fue revelado este secreto de la vida del Principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio, al día anterior. ¿Sí? Al quinto día. Todo el cuarto día estaba pensando en el tema. Parece ser, ¿no? Al quinto día salta y dice, si un cordero come arbustos, ¿come también flores? Opa, ¿cómo que flores? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? Bueno, yo no lo sabía, dice el aviador. Estaba entonces muy ocupado tratando de destornillar un bulón demasiado ajustado de mi motor. Estaba muy preocupado, pues mi avería comenzaba a resultarme muy grave y el agua que se agotaba me hacía temer lo peor, o sea, la posibilidad de la muerte. Las espinas, ¿para qué sirven las espinas si yo tengo un bulón que no me está saliendo acá del lugar? El Principito jamás renunciaba a una pregunta. Una vez que la había formulado, nunca renunciaba a la pregunta. Yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Son pura maldad de las flores. ¡Oh! Dice, después de un silencio me largó, con cierto rencor. No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden.
Se creen terribles como sus espinas. Se creen terribles ellas con sus espinas. Entonces se definen como pueden. ¿Por qué? Porque las espinas son la única defensa que tienen ellas que pueden tener de ellas mismas. Que pueden tener de los peligros que puedan tener afuera. Bueno, entonces, no te creo que hagan por maldad, sino porque son débiles y necesitan ellas defenderse. El aviador dice, yo no respondí nada. En ese instante me decía, si este bulón todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo. Estaba pensando en otra cosa. El Principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores...? No, no, yo no creo nada. Te he contestado cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me dice el Principito. Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa, inclinados sobre un objeto que le parecía muy feo, o sea, el bulón y el motor que estaba allí. Hablas como las personas grandes, dice el Principito. Hablas como las personas grandes. O sea, porque tus cosas son serias. Mis cosas no son serias para vos. Después veremos que sí son serias. Son muy serias para el Principito y son las más serias del mundo. Solo que ahora no lo entendemos todavía nosotros. Me avergonzó un poco, pero despiadado agregó. Confundes todo, mezclas todo. Confundes todo, mezclas todo. Eso es el problema de las personas grandes. O sea, de las personas que perdieron la inocencia, que perdieron la capacidad de asombro, que perdieron la capacidad de poder ver las cosas en su esencia. Entonces tú confundes todo, mezclas todo. Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. Ahora el Principito estaba enojado. Y entonces comienza a decir al Principito, conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Jamás ha aspirado una flor. Jamás ha mirado a una estrella. Fíjate vos, jamás ha aspirado a una flor, jamás ha mirado a una estrella. Jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que sumas y restas. Y todo el día repite como tú, soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. Terrible aforismo del Principito. Vamos a tratar de desentrañar esto aquí. En sus viajes, cuando salía de su planeta y venía con el cometa hacia la Tierra, pasó por un planeta, ¿sí? En este había un señor carmesí. A ver si está la imagen del señor carmesí aquí. No, más adelante. Puedes buscarlo más adelante. Está el señor carmesí, que es este señor que está en un trono, ¿no? Entonces dice, el señor carmesí jamás ha aspirado a una flor, jamás ha mirado a una estrella. Jamás ha aspirado a una flor, jamás ha mirado a una estrella. Las flores son muy distintas de las estrellas. Aquí estamos delante de cosmología tradicional. Cosmología tradicional, cosmología pregalileana, ¿sí? Esferas celestes, mundo sublunar, mundo supralunar. En el mundo, porque el mundo tradicional está compuesto de esferas, o sea, es la Tierra en el centro, porque el hombre ve eso, y todo lo que gira alrededor de él va a describir aquello en su relación con lo que existe, como siempre en relación con el hombre, porque el hombre lo que piensa entiende que él puede entender estas cosas, entonces va a empezar a describir todo y a entender todo en relación con él. Entonces, él va a describir el mundo como la Tierra en el centro, ¿sí? Esto no tiene motivación, no tiene finalidad físico-matemática, ¿sí? Aunque se pueden hacer cálculos matemáticos a partir de la visión geocéntrica. De hecho, hay un grupo de estudiosos en Argentina que hicieron cálculos para ver si realmente funcionaba aquello. Y el sistema aristotélico de las más de 50 esferas concéntricas funcionaba y podía predecir con gran exactitud los años, los eclipses solares, el movimiento de los planetas, el movimiento de las estrellas, el movimiento de las constelaciones. Entonces aquel sistema funcionaba realmente para el hombre. Por eso cuando vino Galileo y dijo, bueno, a ver, yo creo que en realidad no es
el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero no estoy muy seguro, porque los cálculos de Galileo no eran tan exactos. Entonces le dije, ¿sabe qué dijo? Este sistema no funcionó a nosotros durante los últimos 2000 años. Anda a calcular bien lo tuyo y después venimos a hablar acá, porque esto no es así. O Giordano Bruno, que tuvo un sueño místico y el tipo supuso ciertas cosas y, claro, dijeron, este tipo está loco. Acá este sistema funciona y funciona perfectamente. A veces tratan a todos los defensores del geocentrismo de la época, ¿no? Claro que la Tierra no está en el centro del universo. Sí del universo cognoscible por el hombre, pero no del universo en cuanto tal, ¿no? Visible por el hombre, el universo visible, quiero decir. El universo visible, nosotros vemos que gira alrededor de nosotros los planetas, el Sol, las estrellas. Nosotros vemos eso y podemos describirlas a partir de esa visión geocéntrica. Entonces, bueno, entonces este mundo, no sé lo que iba a decir, se me fue la idea. Este mundo, está la Tierra en el centro y luego está la Luna en una esfera. Luego están cada planeta en una esfera de nuevo, ¿no? Después, Eudoxo y Calipo, Eudoxo, discípulo de Platón, y Calipo, discípulo de Eudoxo, aumentaron las esferas y fueron cambiando la rotación de las esferas para poder responder a ciertas cuestiones sobre los cambios de las retrogradaciones de los planetas. Y después Aristóteles terminó de completar el esquema hasta 54 esferas más o menos. Y bueno, entonces, pero el punto es que se divide este mundo en las esferas planetarias, que son entes eternos pero materiales, ¿sí? Y por eso son incorruptibles. Y debajo de la Luna tenéis los elementos corruptibles, que son los 4 elementos, y cada uno en su lugar: fuego arriba, aire, agua y tierra. ¿Sí? La tierra está adentro. ¿Por qué? Porque debajo de nosotros tenemos tierra, por supuesto. Y si pones agua con tierra, la tierra va para abajo, el agua queda arriba. Bueno, y el aire queda encima del agua y el fuego siempre va para arriba, ¿no? Y además, si cae un meteoro, lo primero que hace es encenderse en llamas, ¿no? Entonces, bueno, el fuego está arriba. Fuego, aire, agua, tierra. Ok. Pero esto no es todo, sino que en este mundo sublunar, que está debajo de la esfera lunar, las cosas son mutables, se mudan, se generan y se corrompen. Se generan y se corrompen. Y se van combinando unas cosas con otras, de tal modo que hay una enorme variedad. Nada es permanente. Nada es permanente. Eso es lo que deslumbró Heráclito, dijo. No te puedes bañar en el mismo río 2 veces. No te puedes bañar en el mismo río 2 veces. Pero es el mundo en el que nosotros estamos. Y después tenemos el mundo supralunar, donde las cosas son permanentes. Son sensibles, ¿sí? Luego no son espirituales porque vemos los planetas, vemos el Sol, vemos la Luna, vemos las estrellas, pero son permanentes. Y después estará Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Las estrellas y los planetas, incluido el Sol y la Luna, ¿sí? Porque son errantes, no como las estrellas fijas que giran fijamente en la esfera celeste. Los planetas son errantes, ¿sí? Van mudando de posición, pero son más fijos. Son más fijos que las cosas que están aquí. Las cosas que están en este mundo, debajo de la Luna, son muy cambiantes. Y sin embargo tienen gran belleza, ¿sí? No por esos elementos, sino por la combinación que tienen esos elementos, pero no simplemente por su combinación, sino porque hay una forma en ellas. Hay una forma en ellas. Iba a entrar en cuestiones de física cuántica, pero no voy a entrar aquí. Vamos a dejar esto para más adelante. La cuestión fundamental aquí es que la flor no es flor, porque es un conjunto de átomos en una cierta disposición, ¿sí? Y eso, la física cuántica lo responde. Voy a tener que entrar. Perdón, tendré que entrar, así que atájense. El problema de la física cuántica es que, con el tema del problema del gato de Schrödinger, es que tenemos nosotros planos superpuestos, ¿sí? Hay planos superpuestos. Entonces, dice, bueno, es que no sabemos si hasta que no se mida, el gato puede estar vivo o puede estar muerto en el experimento del gato de Schrödinger. Hasta que nosotros midamos, y entonces se mide la posición de
de la partícula subatómica, y entonces sabemos si el gato está vivo o está muerto, ¿sí? Entonces se da la situación de que el gato puede estar al mismo tiempo vivo y muerto. El problema es que, como no hay, se ha renunciado, la física clásica, ¿sí? La física newtoniana cartesiana, es incapaz en su filosofía de responder a este problema, ¿sí? ¿Quién puede respondernos a este problema? Y nos puede responder Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. ¿Y cómo? Diciéndonos que las partículas subatómicas están en un plano parecido a la potencia. O sea que la semilla en potencia es un arbusto, un árbol y leña. Es al mismo tiempo todas esas cosas. En potencia, sí, como las partículas subatómicas del experimento del gato de Schrödinger, su experimento teórico. ¿Sí? Pero una vez que se actualizan, una vez que se miden, entonces el problema está resuelto. ¿El gato está vivo o está muerto? Entonces, ¿qué es lo que hace que esto sea así? Lo que hace que esto sea así es la forma, ¿sí? La forma es lo que hace que los átomos unidos unos con otros sean lo que son. O sea, no el átomo, sino aquello que vemos. Una mesa, una silla, un crucifijo, porque tengo un crucifijo aquí enfrente, la luz, o la pared, o el árbol, o el planeta, o lo que sea. Es la forma, ¿sí? Y esa flor tiene una forma. Tiene una forma. Esa flor tiene una forma que yo puedo captar porque es lo esencial justamente, porque esa es la idea que va a estar aquí. Lo esencial, lo esencial. Que no es una cuestión numérica. Habría que leer para esto el segundo capítulo del libro La sabiduría de la antigua cosmología de Wolfgang Smith. Está traducido al portugués por la editorial Concreta, donde explica justamente todas estas cosas. Pero con un lenguaje un poquito difícil, es fácil, pero quizás para el que no esté iniciado puede ser un poco difícil, donde explica este tema de la forma sustancial. Y de que las cosas son porque hay una forma sustancial en ellas. Y que este hombre serio no ve las flores, ni vio las estrellas, o sea, no vio ni lo eterno, ni lo mutable, en lo que tiene de forma, en lo que tiene de esencial, eso que es mutable, pero tampoco vio lo esencial propiamente lo inmutable de las estrellas. Ni vio lo mutable, ni vio lo inmutable, porque está muy concentrado en las cosas serias. Soy un hombre serio. Me preocupo solamente de datos y de números. Vamos a ver eso en otro planeta, ¿sí? Me preocupo de cosas serias. Esas cosas de las formas, acto y potencia, sustancia y accidente, forma, materia y forma, tonterías metafísicas medievales. Nosotros somos serios. Nosotros los modernos somos serios. No vemos esas cosas. Nosotros calculamos, medimos, somos científicos. Podemos experimentar las cosas. Y no entendemos nada de la vida. Eso es lo que finalmente dice. Pero yo estoy siguiendo justamente a un tipo que es un grandísimo estudioso, muy católico, Wolfgang Smith, que no es un pelagato como yo. ¿Entendés? Fuera de mi sacerdocio, ¿verdad? El tipo era un científico. Yo estoy simplemente citando o desarrollando la idea que propone él. Las partículas subatómicas son muy parecidas son muy cercanas a la materia prima, ¿sí? Pero las partículas subatómicas están en proceso de potencia, está en potencia aquello. Y hasta que no haya la actualización de esa potencia, tenemos simplemente potencia. Puede ser una cosa o la otra. Puede ser una cosa o la otra. La flor es la actualización de la materia que se actualiza en flor. Ahí tenemos una forma sustancial, flor. Aquel hombre serio, hombre carmesí, vestido de rey, porque domina el universo de las cosas serias, de los adultos, él no ha visto nunca una flor y no ha visto las estrellas. Un día le dije yo a un amigo tuyo, Francisco,
¿sí? ¿A quién conoces? Después te voy a decir quién es, para que no quede grabado aquí la vergüenza suya. Le dije, cuando tengas hijos, les vas a enseñar, vas a ponerte con ellos en el jardín y vas a plantar flores con ellos. ¡Ah! Me decía, yo, ingeniero, ya vas a saber quién es. Yo, ingeniero, yo, no diga su nombre, ¿eh? Yo, ingeniero, voy a plantar flores. No, voy a enseñarle cosas serias, que lea, ¿eh? Que estudie, no sé, no, cosas más masculinas, más viriles, dice, más viriles, no. Va a ir con una hacha a echar un árbol. Sí, viejo, también tiene que echar un árbol, también tiene que saber usar su fuerza, también si es su hijo o hija, lo que sea. Pero él tiene que aprender a plantar una flor, a saber valorar aquello que es, porque él tiene que aprender a ver lo frágil y lo fuerte, a conocer lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco. Y a partir de ahí, lo frágil y lo fuerte, lo duro y lo débil, el dolor y el placer, la alegría y la tristeza. Nuestros jóvenes no saben de esas cosas. ¿Por qué? Porque viven en un mundo virtual, no saben plantar flores, no saben, no conocen sus aromas, no ven su belleza, no han podido percibir su textura. John Senior, en su libro La restauración de la cultura cristiana, cuenta un caso, pero que raya lo ridículo. El tipo se va con sus alumnos del programa de Humanidades Integradas a un zoológico, porque querían ver, creo, un zoológico, ¿verdad? Un ornitorrinco, no, ¿era un ornitorrinco? Creo que sí. Uno de esos animales raros. No sé si, creo que me estoy confundiendo, porque ornitorrinco me suena al nombre de un dinosaurio, pero se fue a ver uno de estos animales raros y se quedaron todo el día a mirar una vaca siendo ordeñada, porque los pibes nunca habían visto una vaca siendo ordeñada. Tomaban leche y no había, porque pensaban que la leche venía del cartón. Imagínate vos, nos hemos desconectado de la realidad. Nos hemos desconectado de la realidad, con lo cual terminamos nosotros no entendiendo la realidad, porque somos serios, ¿entendés? Vivimos en edificios altos y brillantes, todos llenos de cristales, ¿sí? Y desde ahí pensamos que dominamos el mundo. En esos edificios altos de cristales estamos allá a la altura de los vientos, ¿eh? Pero también el aviador estaba a la altura de los vientos y su avión tuvo una avería y no pudo seguir para adelante, ¿sí? Y los edificios se caen y la flor, sin embargo, sigue allí. O sea, esa forma de la flor que se va repitiendo en cada flor y que nos habla de algo de Dios, aún en eso que es mutable. Pero no solamente la flor, también las estrellas. Dígame una cosa, en las ciudades, en nuestras ciudades hiperiluminadas, ¿vemos las estrellas? No las vemos. Hemos perdido la visión de las estrellas. ¿Vos viste alguna vez la Cruz del Sur? No, No. realmente ¿Sabés lo que es la no. Cruz del Sur? No. Imagínate vos, qué ignorante, che. Bueno, Ujú. pero ¿cómo no? Nunca viste la Cruz del Sur. ¿Nunca te mostraron la Cruz del Sur? ¿No te, No, nunca. no te llevaron a mirar las Para estrellas? que tengas idea de lo que serían, qué sé yo, formaciones estelares, lo único que conozco así y ubico de forma tranquila son las famosas Tres Marías. Las Tres Marías. Bueno, es el cinturón de Orión. Fantástico. Bueno, algo ya sabes. Los siete cabritos. Las siete cabritas. Ya me pierdo, ya me pierdo. Está bien, las Tres Marías, el cinturón de Orión. Fantástico, pero eso hace parte de una constelación más grande. Pero por lo menos ya sabes, ¿alguna vez viste las estrellas? ¿Alguna vez viste a Marte, Venus de mañana? No, ¿Te diste realmente no. cuenta que la luna parece un rostro cuando es luna llena parece un rostro? Eso sí, parece un conejo. Un conejo. Bueno, está bien. Por lo Nunca te menos diste cuenta. miraste. Muy bien, pero en las estrellas hay mucho más en el cielo que mirar. Muchísimo más. ¿Sí? Hay mucho más que eso. Hay 7 planetas, bueno, 2 luminarias grandes y 5 planetas visibles, que son visibles, ¿sí? A luz, perdón, a ojos descubiertos, ¿eh? Son visibles. No vas a ver Saturno con todos sus anillos, pero vas a ver Saturno. Vas a ver las estrellas. Podés ubicarte por ellas, ¿sí? Te pueden hablar justamente te pueden hablar todo esto del mundo en el que vivimos. Están allí, ¿sí? Pero bueno, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Si la gente no mira una flor,
porque se dedica a cosas serias, ¿no? La gente, todo el mundo, voy a volver a atacar a la universidad aquí, todos quieren ser universitarios, todos. Manga de burros, todos, ¿entendés? No saben plantar una flor, no saben plantar una plantita y que no se les muera. Y te digo porque yo también mucho tiempo me dediqué a ser muy serio, ¿eh? A no hacer esas cosas, a no dedicarme a esas cosas que eran sencillas. Evidentemente, cuando después entré al seminario y me dieron para leer la Sagrada Escritura, no entendía nada, no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estaba formado en ver la realidad. Así que bueno, lo que el Principito quiere es que dejemos de ser serios. Soy un hombre serio, se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El Principito estaba ahora pálido de cólera. Pasó de melancólico a colérico. De melancólico a colérico. Yo diría que era sanguíneo primero, todo muy alegre, después pasó a melancólico, ahora pasa a colérico. Nos falta un temperamento todavía. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Eso le repite el aviador, muy científico. ¿Esto es el Principito o es el aviador? No me queda claro. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo? ¿Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte, salvo en mi planeta, y que un corderito pueda aniquilar una mañana, así, de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace? ¿Esto, acaso, no es importante? O sea, es importante en el mundo en el que vivía él. Estoy llevando un cordero y el cordero se me va a comer la única flor que yo tengo. ¿Sí? Entonces, aquí llama la atención sobre el tema, bueno, sigo el diálogo y después explico esto. Enrojeció y agregó todavía lo que dijo. Si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas. Vuelvo a leer. Si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No es importante. Bueno, entonces, primero, está relacionando su flor con las estrellas. Está diciendo que su flor es única en medio de todas esas estrellas. ¿Por qué es única su flor? Porque es la única flor de su planeta. Pero vamos a explicar esto más adelante. Quiero centrarme sobre todo en una cuestión aquí que es muy apropiada para nuestros tiempos y que también coincidentemente lo explica, aunque haciendo un poco de historia de la filosofía de la ciencia fundamentalmente aquí, Wolfgang Smith en su segundo capítulo de este libro que ya cité, en la sabiduría de la cosmología, de la antigua cosmología. Entonces, no es importante, sí, es muy importante. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Fíjate vos, el tipo está queriendo arreglar su avión. Vamos a arreglar el avión y voy a meter un martillazo porque esto no está funcionando, ¿sí? Porque tenemos que salir de aquí, me voy a morir. El Principito está pensando que va a volver a su planeta, ¿cierto? Y se está llevando un cordero, que ya tiene el cordero dentro de una caja. Que por accidente el aviador le dibujó la caja y ahí estaba el cordero. Y entonces va a haber un combate entre su cordero, que él le gusta mucho, y su flor, a la que también él ama mucho, pero ama todavía más. Entonces,
En ese combate entre el cordero y la flor, ¿sí? Es muy importante, dice. ¿Por qué? Porque él tiene que entender si es que esas espinas que están allí sirven realmente para poder defenderse del cordero o el cordero va a terminar venciendo a su flor. Esa relación del cordero con la flor, nosotros no, a nosotros nos pasaría muy probablemente lo mismo que al aviador. Nosotros no entenderíamos que, no veríamos que hay una relación entre una cosa y otra. Y él agrega más, hay una relación entre la flor y las estrellas, entre lo mutable y lo inmutable. Pero nosotros entre esa relación, entre lo mutable y lo inmutable, ¿sí? Entre la materia y la forma, no vamos a entender nosotros si no entendemos la relación que existe entre las cosas mutables entre sí. ¿Sí? Es todo un camino pedagógico esto. Pero fíjate, la mayoría de las veces cuando nosotros conversamos con la gente, nunca nos preguntamos nosotros acerca de estas relaciones. Nunca. ¿Sí? Preguntamos acerca de, ya denunció el Principito en el primer capítulo, en el primer capítulo del segundo, cuando dice, la gente grande no entiendo cuando vos le decís, mira, tenemos una casa bonita con geranios rojos en la puerta, con su techo así, con su ventana así, que está pintada de tal color y tiene un jardín bonito enfrente. No lo entienden. No, es una casa de $1.000.000. Qué linda casa. Tiene que ser una bonita casa porque no puede ser con $1.000.000 que no sea una linda casa. ¿Sí? Cuando nosotros conversamos, y yo me doy cuenta, uno conversa así con la gente, y vos decís algunas cosas y la gente está intentando explicar o entender aquello cuantitativamente. ¿Sí? No cualitativamente. ¿Sí? No acerca de cuál cosa es y qué relación tiene este cual con este cual, ¿sí? Sus cualidades, a través de sus accidentes y qué relación tienen sus accidentes con la esencia y de estas esencias unas con otras, sino que está intentando entender la cosa de forma simplemente numérica. Me pasa en dos casos. A veces yo estoy explicando algo y comienzo a explicar principios. Bueno, el principio es esto, estos son los criterios, estos son los principios, esto es lo que tenemos que hacer. Y me interrumpe alguien en la reunión y me dice, bueno, pero ¿por qué no nos decís qué tenemos que hacer y ya está? ¿Qué vamos a hacer? El tipo no estaba entendiendo nada, ¿verdad? No quería saber los principios, no quiere aprender a ver las cosas, a tener los principios para poder aplicarlos en cada caso. Él quería saber lo que tenía que hacer nomás ya. Punto. ¿Sí? Eso es un primer caso. Típico de nuestro tiempo. Vamos a explicar principios, la gente no entendió un pepino, se quedó con solamente una parte, después se va a hacer lo que quiere. Entonces vos tenés que decirle exactamente lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y el segundo caso es cuando, no se me ocurre ahora ningún ejemplo, así que voy a describir más o menos lo que sucede. Que es cuando uno empieza a hablar de ciertas cosas y la gente no entiende la relación, no entiende una cosa con la otra. Entonces, generalmente se queda solamente con lo práctico o con lo material y no entiende lo formal de aquello. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Con las preguntas. ¿Sí? Las preguntas. Nunca sus preguntas son para entender más a profundidad tal cosa o tal cual otra, sino ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se resuelve tal tema? ¿Qué significa tal cosa? ¿Qué es esto? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tengo que pagar por esto? ¿Qué tengo que hacer para tenerlo? Pero no, ¿cómo entendemos eso? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es? Pero no en el sentido numérico, sino en el sentido más profundo de la palabra. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no va a ser importante la relación entre las rosas y los corderos? ¿Sí? ¿Cómo se combaten unos con otros? ¿Cómo la rosa se defiende del cordero con sus espinas? Y si esta defensa es realmente efectiva o no. Y si el cordero va a insistir para comerse mis rosas en vez de comerse a los baobabs malditos que pueden reventar a mi planeta. Claro que es un tema importante. Pero nos parecen conversaciones de niños, ¿sí? Nos parecen conversaciones de niños. De hecho, esta conversación, o sea, el análisis sobre el Principito, una persona que solamente tuviese mentalidad cuantitativa, digamos así,
no entendería, haría un análisis filológico sobre el tema, sobre sus capítulos, sobre sus partes, sobre la gramática de la cuestión, sobre la materia de la cosa, pero no sobre la forma. O haría barrabasadas como esta. En estos días, mi ahijada viene aquí y me trae un librito con extractos de las obras del autor, de Saint-Exupéry. ¿Mm? Y entonces, yo, que tengo olfato para las herejías, ¿sí? Agarro un libro y cogeo así, justo abro en la estupidez. Justo, no sé cómo, pero siempre me sale, o casi siempre. Entonces agarro el librito que tiene esos extractos y al abrir así, veo que del libro Ciudadela extraen, del mismo autor, extraen la siguiente frase. Estos muros ya no tienen sentido, es necesario derribarlos. El problema es que esa expresión es justamente del enemigo del rey de la Ciudadela y el rey de la Ciudadela le va a refutar ese pedido y le va a decir, no señor, estos muros no tienen que ser derribados. Estos muros tienen que permanecer aquí por tales y tales y tales y tales razones. Y porque además estos muros recuerdan los combates de antaño para que la gente no olvide que esta ciudad se tuvo que defender con nuestra sangre y todo, etcétera, etcétera. Palabras más, palabras menos. O sea, el tarado del editor agarra y extrae una frase que a él le gusta, ¿sí? Eso es típicamente cartesiano. ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y no la forma de la cosa, la esencia de lo que está aquí, sino lo que a mí me gusta, lo que mi mente concibe, lo que mi mente puede entender. ¿Sí? Y no la cosa que está aquí. A ver, ¿esto qué dice? ¿Qué dice el texto? Típico, reuniones bíblicas, leen la Biblia y después dice, ¿qué sintieron ustedes de lo que le dice el texto de la Biblia? A mí me parece que, y ahí empieza el boleo, ¿verdad? Todo el mundo piloteando, ahí es un concurso de pilotos, divagues absolutos. A mí me parece que, yo siento que, Jesucristo está diciendo otra cosa, ¿verdad? Yo siento que, a mí me llegó, ¿cómo le llegó? A mí me llegó. No te llegó nada, ¿entendés? No te llegó nada. No te llegó nada. Lo mejor que puedo decir es que no entendiste nada. Eso sería lo más fantástico que podría ser. No entendiste un pito. Bueno, entonces, pero ¿qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? ¿Qué relación hay entre esta cosa y esta cosa? Aunque sea la relación entre una flor y un cordero. Esa relación tan pequeña, tan aparentemente insignificante, es muy importante y hay que empezar por allí, con los niños, e incluso con los jóvenes, y más todavía con los adultos. Pero se resiste más. No, no, no. Tenemos que pasar ya nosotros al estudio de la filosofía, ¿eh? Los principios fundamentales de la metafísica. Y el tipo mira una cosa y no lo puede ver. ¿Por qué? Porque está ciego, está ciego. No puede ver las cosas que están aquí, porque lo esencial justamente es lo más importante en esto. Entonces, y si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas. Voy a explicar después de eso. Se dice, mi flor está allí en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. O sea, ya no tiene sentido porque esa flor que estaba en el medio de las estrellas, que hacía que las estrellas fueran importantes, porque serían como un reflejo de ellas, ¿sí? Y se apagarían ellas. Y esto no es importante. No pudo decir más nada. Estalló bruscamente en sollozos. Estaba ya casi llorando. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas, o sea que todo este discurso era durante el atardecer. Yo había dejado mis herramientas, no me importaba ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné, le dije, la flor que amas no corre peligro.
Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. No sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él. ¿Dónde encontrarlo? Está misterioso el país de las lágrimas. No sabía qué decir. Me sentía muy torpe, claro, porque él no estaba terminando de entender este mundo que se le descubría delante de sus ojos. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba este planeta del Principito? ¿Por qué el Principito estaba... Es como que no... A él le parecía como que no conectaba con la realidad. Sin embargo, después el Principito le tiene que enseñar a él a poder entender la realidad del Principito, y que justamente va a hacer posible que él pueda entender la realidad donde él vive, que es la tierra donde nosotros vivimos. Muy bien, hasta aquí entonces nuestro comentario de hoy, ¿sí? Así que para la próxima clase, el capítulo 8 y siguientes, ¿sí? Hoy hicimos 6 y 7. Vamos lento, pero vamos comentando muchas cosas, así que vamos a tratar de ir profundizando todo lo que podamos y comentando todo lo que nosotros podamos con estos maravillosos textos de El Principito. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.